Bueno, estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a la semana número 24. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Carlos Hidrobo, el docente de la asignatura de Física de tercero de bachillerato. Esta semana el tema principal es ondas electromagnéticas. Me siento un poco triste porque es la última tutoría que vamos a compartir con ustedes, prácticamente estas 24 semanas de tutorías online de la asignatura de Física más las 4 del propedéutico. 28 semanas que hemos compartido en este periodo 2020-2021. Antes de inicializar, vamos a primero ver un video para poder consolidar el conocimiento, un video explicativo sobre el tema de ondas electromagnéticas y espectro electromagnético de un sitio llamado Khan Academy, que es una comunidad científica educativa a nivel internacional que propone lo que es la aula invertida, trabajar lo que son videos con clases pregrabadas donde explican de una manera diferente ciertos conceptos de las ciencias naturales y de las ciencias exactas que es complicado de darlas en las aulas con una clase magistral tradicional. Vamos a ver entonces el video. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico. Y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de una lámpara, esta corriente va a crear un campo magnético. Le dicen este está campo bajísimo. magnético se va a envolver Les voy a alrededor subir del un poquito alambre más el y volumen. se va a ver más o menos Gracias, así. Liz. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico, esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos ondas electromagnéticas. Electro porque tiene campos eléctricos, magnética porque tiene campos magnéticos, y onda porque se propaga hacia afuera siguiendo la ecuación de las ondas, de manera similar a las otras ondas que ya hemos visto. Pero hay una diferencia. Estas ondas no necesitan un medio para propagarse, pueden viajar por el vacío. No se necesitan partículas de algo aquí para que esta onda se pueda mover. Se pueden propagar en el vacío, lo que es bastante extraño, ya que aquí lo único que se está moviendo o que está oscilando es el valor de los campos eléctrico y magnético. Como dibujo de onda electromagnética, este dibujo está muy feo. Una onda electromagnética luce más o menos así. Las líneas amarillas representan al campo magnético y su dirección es hacia arriba y hacia abajo.
apuntan hacia arriba y hacia abajo, no es que salgan hacia arriba o salgan hacia abajo. Lo dibujo de esta manera, pero no es exactamente así como se comportan. Lo que trato de decir es que este punto de aquí no significa que tenga un campo magnético que vaya así hacia afuera. Simplemente tiene su dirección así. Y lo dibujo con un vector más grande para indicar que en este punto de aquí, sobre este eje, y este eje podría ser, digamos que la dirección X, por lo que en esta posición en el espacio hay un campo magnético relativamente más grande, que apunta hacia arriba. Y estas líneas rojas representan el campo eléctrico. Esta línea roja de aquí representa un campo eléctrico relativamente más grande. Y el campo eléctrico está en ángulo recto con el campo magnético. Estas son perpendiculares. Y es así como ocurre este proceso. Creará un campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí. El campo eléctrico apunta hacia afuera del monitor. Creo que así es más fácil de que lo visualicen. Estas líneas de aquí apuntan hacia afuera del monitor y estas líneas de aquí apuntan hacia adentro del monitor. Esto ocurre en 3 dimensiones. El campo eléctrico oscila hacia afuera y hacia adentro del monitor. El campo magnético oscila hacia arriba y hacia abajo. Y toda la onda viaja hacia la derecha. Y sucede que la dirección de todos estos elementos se encuentran en ángulos rectos. Imaginen un diagrama tridimensional, X, Y, Z. Esta será la dirección de la velocidad de la onda, aunque no tiene que apuntar en esta dirección. Pero imaginen que tenemos la velocidad en una dirección, el campo magnético estará en esta otra dirección, en Y, y el campo eléctrico en otra dirección perpendicular a las otras dos, en Z. Estas 3 son perpendiculares entre sí. La velocidad es perpendicular al campo magnético y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. La velocidad a la que se mueven estas ondas es la velocidad de la luz, c, y c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, debido a que la luz es una onda electromagnética. La luz es un ejemplo particular de las ondas electromagnéticas. Pero este es solo un ejemplo. Estas ondas electromagnéticas pueden tener cualquier longitud de onda. Por ejemplo, de aquí a acá, esto es la gráfica de una onda en el espacio. Esto va a representar la longitud de la onda. Y las ondas pueden tener cualquier longitud de onda. Y también pueden tener cualquier frecuencia. La frecuencia es la tasa con la cual esto cambia en el tiempo. Tengo este punto en el espacio donde hay un campo magnético, va a apuntar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y la tasa con la cual esto está ocurriendo, el número de cambios por segundo será la frecuencia, así que estas ondas pueden tener cualquier frecuencia, pero hay una región especial. Esta región es la del espectro visible. Esta es la región de frecuencias y longitudes de onda que pueden tener las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético, y hay mucho que aprender con respecto a este espectro electromagnético. Ahorita lo mencionaremos de manera rápida. Si nosotros graficáramos a lo largo de esta línea, aquí tendremos las frecuencias más altas, o las mayores frecuencias, hacia la derecha, que estará en Hertz, que es como medimos las frecuencias. Y, debido a esta fórmula, la velocidad de la onda es lambda por F, o la longitud de la onda por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la longitud de onda tiene que decrementarse. Así que hacia la derecha tendremos menores longitudes de onda. Y las longitudes de onda se miden en metros. Pero cuando hablamos de la luz, ya que tenemos unas longitudes de onda tan pequeñas, normalmente aquí hablaremos de nanómetros. ¿En dónde estará el espectro visible? Pues el espectro visible será este pedacito de aquí. Todo esto es el espectro electromagnético. Y el espectro visible está aquí. Esto es lo que podemos ver entre el rojo y el violeta. Y el rojo tiene la frecuencia de alrededor de 4 por 10 a la 14 Hz. Y el violeta tendrá 7.5 por 10 a la 14 Hz, más o menos. O, si queremos hablar de la longitud de onda, el rojo tendrá 750 nanómetros y el violeta tendrá alrededor de 400 nanómetros. Y recordemos que nano se refiere a 10 a la menos 9.
Pero bueno, recordemos que esta es una región muy pequeña. Tendremos mayores frecuencias al del violeta y a estos les llamamos ultravioleta. Y sabemos que estas no son buenas para nosotros. No son buenas porque si nos dirigimos hacia la derecha, donde hay mayores frecuencias, resulta que eso también significa que tenemos una onda de mayor energía. Si habláramos de fotones que forman esta luz, hablando de mecánica cuántica, estos fotones, conforme nos vamos hacia la región de mayor frecuencia, van a tener mayor energía, lo que significa que son más peligrosos, ya que como tienen más energía, pueden transferir esta energía hacia otras partes, como a las células, dañándolas. Y es por eso que, al menos para este tipo de luz, nosotros nos ponemos bloqueador solar, para protegernos de los rayos ultravioleta. Pero esta no es la frecuencia más alta, podemos tener ondas con mayores frecuencias. Tenemos los rayos X. Los rayos X tienen mayor frecuencia y por lo tanto son más peligrosos. Por lo cual los técnicos que sacan las radiografías se van detrás de un muro que los protege de estos rayos, ya que de otra manera, estar recibiendo tanta cantidad de rayos X cada día les haría mucho daño. Pero esa tampoco es la frecuencia más alta. Tenemos algo llamado rayos gamma. Y los rayos gamma tienen una cantidad increíble de energía, lo cual los hace tremendamente peligrosos. Estos rayos vienen del espacio o también de cierto tipo de reacciones nucleares. Y es por eso que muchas veces se encuentran en los cómics que la razón por la que surge algún superhéroe es porque fue atravesado por rayos gamma. Nada más porque suena bastante poderoso, aunque en la realidad no transforma a la gente en superhéroes. Pero sin duda tiene mucha energía. Y hacia abajo tenemos los infrarrojos. Esto está por debajo del rojo. Esto es el infrarrojo y por debajo de este tenemos las microondas. Y en la región de las microondas tenemos muchas cosas útiles. Están los celulares, las señales que están en la región de microondas, señales de televisión, se envían por el aire en la región de microondas. Y por debajo de esta tenemos las ondas de radio, aun cuando, técnicamente hablando, las regiones de radio de FM se encuentran más cercanas a la región de las microondas. Y aquí tenemos al radio AM, las primeras ondas que se usaban cuando se inventó el radio. Las frecuencias de radio por acá son las frecuencias de AM. Y este es el espectro electromagnético. El rango visible es una pequeña región de todo este y no podemos ver nada más fuera de esta región. Pero sin duda esta es bastante útil para muchos casos diferentes y peligrosos, así que necesitamos conocer todo el espectro electromagnético. Bueno, como pudimos ver en el video, algunos me mencionan por interno de que no pueden escuchar, pero he visto que algunos sí pueden. Debe ser entonces problema de la red, de la conectividad. Pero con todo voy a hacer una pequeña retroalimentación. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para hacerles una retroalimentación del video, porque puede hacer que se dé el caso que algunos no pudieron escuchar. Voy a hacer primero uso de la pizarra para explicar esto de las ondas. Y en el video se explicaba el concepto de ondas. Nosotros ya sabíamos que una onda es una curva, una senoide, que piensa oscilar y que comienza a tener una ida y una vuelta, una ida y una vuelta, hasta que deja de oscilar y llega al reposo. Ese es el primer concepto que habíamos visto en segundo de bachillerato, cuando vimos el movimiento armónico simple y veíamos que empezaban a vibrar las cosas y producían una onda. Entonces, sabemos que el campo eléctrico produce una onda, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar un sistema de referencia tridimensional. Entonces vamos a suponer entonces que aquí está mi campo eléctrico y se propaga por el espacio. Este campo eléctrico en realidad son cargas que se empiezan a mover por el espacio, ¿sí? Y se propagan hacia el infinito. Ahora vamos a coger otro color, vamos a coger el amarillo. Ahora, también tenemos lo que es el campo magnético. En semanas anteriores habíamos visto la teoría de Ampère y la teoría de Faraday y la teoría de Ampère, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decía Faraday y qué decía Ampère? Ampère decía que en un campo eléctrico puede inducir un campo magnético.
¿sí? Y el otro decía que un campo magnético puede inducir un campo eléctrico. Entonces, este campo magnético también ocupa una región del espacio donde se está propagando esta onda de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, la unión de estas dos ondas está formando lo que es una onda electromagnética, ¿sí? Estos intervalos de tiempo lo van a hacer en una longitud de onda que se emplea la letra griega lambda, que es para encontrar esta longitud de onda. La longitud de onda está dada en lo que es la unidad del sistema internacional, que son los metros, aunque existen otras unidades medidas como el nanómetro, que son aquellas unidades micro, para poder conocer esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una onda. Una onda electromagnética no es otra cosa que la suma de un campo eléctrico más un campo magnético, y que tienen una propagación, una longitud de propagación, que siempre se lo mide con la letra griega lambda, y una velocidad. Esta velocidad, ya vamos a ver que hubo un científico, Maxwell, que encontró unos conceptos muy claros para encontrar este valor de c. Y él decía que c es en realidad la velocidad de la luz, que está dada en un valor de 3 por 10 a la, ¿cuánto era? Me parece que era 10 a la 8. ¿Qué quiere decir? Que al 3 le vamos a aumentar ¿cuántos ceros? Le vamos a aumentar 8 ceros. Ahí. 3, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de la luz? 300 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Ese vendría a ser. Entonces, esta onda electromagnética a esa velocidad se está propagando por el espacio, ¿sí? Se propaga. ¿Por qué? Porque la onda del campo eléctrico produce un campo magnético, y el campo magnético a su vez produce un campo eléctrico. Y esto se convierte en una constante que se comienza a llamar una onda electromagnética. Se dice que es transversal porque cada una de estas ondas forma un ángulo de 90 grados o es perpendicular la una onda de la otra onda. ¿Qué quiere decir? Que la que está de color rojo con la de color amarillo en el espacio forma un ángulo de 90 grados y es perpendicular de la otra, ¿sí? Ahora sí vamos a ver lo que tiene que ver con la experimentación de Maxwell. Maxwell halló que estas ondas tenían que propagarse a la velocidad de la luz, y que la luz no era otra cosa que una radiación electromagnética. En español, la luz es una onda electromagnética. Esa es la conclusión de que él sacó. Entonces, las ondas electromagnéticas son transversales y consisten en una propagación sin la necesidad de ningún soporte material o ningún medio. En este caso, el medio sería el espacio. Y es un campo eléctrico y un campo magnético que son perpendiculares entre sí y la dirección de la propagación. O sea, la dirección de propagación viene a ser el eje donde son perpendiculares cada una de estas magnitudes vectoriales, como es el campo eléctrico y el campo magnético. Esos descubrimientos lo hizo entre el año 1861 y 1864, cuando él predijo la existencia de estas características de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Esta misma predicción de Maxwell sobre la existencia de las ondas electromagnéticas la confirmó en el año 1887 un alemán de apellido Hertz, que produjo y detectó este tipo de ondas. Y por eso es que el sistema internacional, en honor al señor Hertz, para el cálculo de lo que son los periodos, que es la unidad de medida de la fase o de las oscilaciones de la onda, la unidad de medida es el Hertz para encontrar lo que es el periodo y la frecuencia. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las características de las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen diferentes características, pero las que yo he creído más prudentes o las más notables son que son originadas por cargas eléctricas. Entonces, cuando hablamos de una onda electromagnética, es una onda que es originada por cargas eléctricas que se mueven. Cuando hablamos aceleradas, es que están en movimiento. Y consiste en una variación del estado electromagnético del espacio. ¿Por qué una variación? Porque tiene un ir y venir, ir y venir, ir y venir en la propagación. Un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable. Este a su vez origina un campo eléctrico y así sucesivamente. Ambos se propagan en el espacio. Entonces ahí viene la oscilación constante de ir y venir entre un vector y el otro vector. Cuarta característica, no necesitan un soporte material para propagarse, lo único que necesitan es el espacio. En conclusión, las ondas electromagnéticas no se las puede observar o no se las puede ver,
¿sí? Por lo general no se las puede ver, porque la velocidad que tienen supera a la capacidad del campo de visión de la vista. Para eso necesitaríamos instrumentos de medida para poder capturar o medir esta velocidad de propagación. Estas ondas, los vectores de campo eléctrico y campo magnético, en este caso se representan con la letra E y la letra B, o como yo les había dicho en clases anteriores, con la letra griega beta, que es para representar el campo magnético. Y varían periódicamente con el tiempo y la posición. Van aumentando hasta que se propagan por el infinito y pueden llegar en un momento al reposo. Los módulos de estos vectores de campo eléctrico y campo magnético de su posición y tiempo están determinados y cumplen la siguiente condición. La condición es muy básica y eso lo descubrió el señor Maxwell. Vamos de nuevo a usar la pizarra. Nosotros tenemos conocimiento que E es para representar un campo eléctrico, ¿verdad? Y tenemos el campo magnético. Si el uno está o es proporcional sobre el otro, quiere decir de que esto va a ser igual a la velocidad de la propagación o la velocidad de la radiación electromagnética, representada por la letra C minúscula. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser el valor de la velocidad de la propagación. Ahora, ¿cómo encontramos ese valor? Pues muy fácil, dice que siempre va a ser igual a 1 sobre la raíz de la constante eléctrica en el vacío, que en este caso es representado por la letra E sub 0, y la letra micro, que es la permeabilidad magnética. ¿Sí? La constante eléctrica en el vacío multiplicado por la permeabilidad magnética en el vacío. Y con eso yo voy a encontrar este valor de C, que vendría a ser la velocidad. Como última característica que tengo, la velocidad de la onda siempre va a depender del medio de propagación. Y su valor en el vacío, pues ya les he dado, de que es igual a 1 sobre la raíz de la constante eléctrica por la permeabilidad eléctrica. Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es el valor de la constante eléctrica? Pues aquí está dada, es 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado partido por newton por metro al cuadrado. Y el valor de la permeabilidad magnética en el vacío es de 4pi por 10 Tesla por metro sobre amperio. ¿Sí? Esas son las unidades de medida. Y por último, para encontrar la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la onda multiplicado por el periodo. ¿Qué quiere decir el periodo? El intervalo que se demora en ir y venir, ir y venir, ir y venir. O a su vez es igual a la velocidad de la propagación dividido para la frecuencia que se va a dar en hercios. Una vez aclarado, vamos entonces ahora a resolver un problema en casa. Aquí he planteado el siguiente problema del libro de física de tercero de bachillerato. En este ejemplo 1 dice que tenemos una onda electromagnética se propaga en el vacío con una frecuencia de 2 por 10 elevado a la 8 hercios y el valor máximo de campo eléctrico que es de 500 newton sobre coulomb. Vamos entonces a resolver. Entonces tenemos aquí presente lo que es la onda. En el gráfico lo que está de color rojo es el campo eléctrico que está oscilando, yendo y viniendo. Y vuelta en el otro caso con color celeste, vuelta tenemos lo que es la onda del campo magnético, ¿sí? Que está también oscilando, graficando una curva senoidal en un sistema tridimensional. Entonces, como datos, ¿qué primer dato tengo? La frecuencia, que ya me la dan, que es de 2 por 10 a la 8 hercios. Déjenme mover para acá la pizarra. Listo, ya tenemos listo. Luego tenemos el valor del campo eléctrico que es 500 newton sobre coulomb y el valor de la velocidad de propagación, que no es otra cosa que la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo. Lo primero que nos piden es encontrar la longitud de onda. Para encontrar la longitud de onda necesitamos encontrar primero lo que es el periodo. Vamos a ver cuánto es el periodo. El periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces sería 1 dividido para 2 por 10 a la 8. Eso me da como resultado 5 por 10 a la menos 9. Y con eso he encontrado el periodo. Que eso me ayudará a su vez a encontrar la longitud de onda. Porque ustedes saben que la longitud de onda es igual a la velocidad partido ¿para qué? Para el periodo. Entonces con eso ya puedo encontrar esta longitud de onda.
Me pide también encontrar la amplitud del campo magnético. Para yo encontrar la amplitud del campo magnético, entonces voy a hacer referencia a lo que dijo Maxwell. ¿Qué decía Maxwell? Que esta velocidad de propagación, ¿sí?, va a ser igual al campo eléctrico dividido para el campo magnético. Eso es lo que dijo Maxwell. Entonces, si yo aquí hago un despeje de fórmulas, porque lo que necesito encontrar está acá, está en el denominador, voy a hacer un artificio. Entonces voy a invertir ambos miembros. Entonces 1 sobre C, 1 sobre la velocidad va a ser igual al campo dividido para el campo eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que necesitaría yo hacer aquí? Necesitaría entonces simplemente coger y despejar, ¿no es cierto?, la interrogante. Ahora, ¿qué es lo que me está estorbando? Me está estorbando aquí este campo eléctrico. Como está dividiendo, pasaría al primer miembro a multiplicar. Entonces me quedaría que el campo magnético va a ser igual al campo eléctrico máximo que tenga esa onda dividido para la velocidad de la propagación, que no es otra cosa que la velocidad de la luz. Y con eso reemplazo mis valores. ¿Cuánto vale? Vale 500 newton sobre coulomb dividido para 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso me da un valor de 1.7 por 10 a la menos 6 tesla. Y ese va a ser el campo magnético que se encuentra en este caso con color azulito. Vamos a utilizar otro colorcito para representar. Entonces, eso es lo que hemos encontrado. Lo que está con color azul, ¿sí? Hemos encontrado el campo magnético, que tiene un valor de 1.7 por 10 a la menos 6 tesla, ¿sí? Lo que parecía un ejercicio complicado se ha hecho muy fácil gracias a la teoría de Maxwell para encontrar lo que es la radiación o la velocidad de la propagación de la onda electromagnética. También tenemos lo que es los múltiplos y submúltiplos de la longitud de onda. La longitud de onda está representada por la letra griega lambda, que es como una Y invertida, y es la distancia entre los picos entre los valles de una onda. Su unidad de medida es los metros. Para eso podemos usar múltiplos más pequeños como el nanómetro o múltiplos muy grandes como el iota, el zeta, el hexa, el peta o el tera, que son unidades de medida macro. También existen unidades de medida micro. Y su unidad de medida es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, en el ejercicio anterior, ¿qué es lo que nos faltaba de hacer? Era simplemente coger y reemplazar con el valor de la velocidad. En este caso, aquí debíamos haber reemplazado. Esta velocidad va a ser la velocidad de la luz y dividir para la frecuencia que habíamos encontrado en hercios. También tenemos por último, antes de concluir esta clase, lo que son los elementos de una onda. Los elementos de una onda son 7. Primero tenemos Profe, lo que no se ve la pantalla. No ven la pantalla. A ver, vamos a compartir de nuevo. No se ve. Estaba viendo y de un momento a otro se fue. Listo, ahí han de poder observarlos todos. ¿Ahí ya la pueden observar? Sí, profe. Sí, profe. Ya se ve. Ya, listo, vamos a continuar. Bueno, les mencionaba que los elementos de la onda son 7. Primero teníamos como elemento lo que es el ciclo, que no es otra cosa que es la fase, que viene a estar dada por el movimiento ordenado de una onda y comprendida entre los dos puntos consecutivos. Voy a ayudarme de la pizarra para explicar bien qué es esto del ciclo. Vamos a usar el color rojo. El ciclo se refiere al ir y venir. Ustedes saben que una onda tiene una ida y un retorno, ¿verdad? Entonces quiere decir que este es el ciclo. El ciclo en realidad es una oscilación. ¿Sí? Ese es el ciclo. Luego tenemos el periodo. Dice el periodo es el tiempo que transcurre en la realización de un ciclo. Entonces si esto es una oscilación, esto debe tener un tiempo que debe de ser en segundos. Entonces digamos que ese ir y venir lo hizo en un segundo. Este segundo de aquí va a ser el periodo. También tiene otro elemento que es la cresta, que dice que son los puntos más altos de la onda. Entonces la cresta en este gráfico sería en la parte de arriba este puntito de aquí, que es el punto más alto. Y el valle son los puntos más bajos de la onda. ¿Cuál es el punto más bajo? Donde están todos los negativos, en la parte de abajo. Entonces, arriba tenemos la cresta y abajo tenemos lo que es el valle. También tenemos lo que es la frecuencia, que es el número de ciclos realizados en cada unidad de tiempo. Entonces yo he puesto de que aquí tengo un ciclo, una oscilación.
y acá existe otra oscilación, ¿verdad? Entonces, cuando nos preguntan qué es la frecuencia, sería cuántas oscilaciones hizo en un intervalo de tiempo. Digamos que esas dos oscilaciones no las hizo en medio segundo, sino las hizo en un segundo. Entonces, la frecuencia, como ustedes saben, es igual, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, la frecuencia sería 1 sobre el periodo. Entonces, sería igual a ¿cuánto? A 1/2 vendría a ser la frecuencia, que sería 0.5 hercios. Luego tenemos lo que es la longitud de onda. La longitud de otra onda no es otra cosa que la distancia. Una pregunta, profesor, disculpe. ¿La frecuencia es el tiempo? No necesariamente es el tiempo. Como te digo, verás, para que entiendas esto más claro. Cuando nosotros nos movemos, las personas por un espacio, lo hacemos en un intervalo de tiempo, ¿verdad? Las ondas, cuando se propagan por el espacio, tienen un periodo de propagarse, que aunque la unidad de medida es el tiempo, no es el tiempo, porque una onda puede ser más rápida. Por ejemplo, la velocidad de la luz. ¿Se ha visto la velocidad de la luz? Se propaga. ¿Alguien puede alcanzar la velocidad de la luz? Nadie, en verdad, la puede alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, por eso es que la frecuencia se la mide en hercios, ¿sí? ¿Y por qué se la mide en hercios? Porque esa es la unidad macro para poder, para poder calcular ese intervalo de tiempo. Ahorita yo le he puesto un valor presuntuoso de 2 segundos para esta onda. Pero una onda no se va a demorar 2 segundos, ¿sí? Una onda se va a demorar un periodo menor, ¿sí? Entonces, para periodos se utiliza la letra T mayúscula y no se utiliza la letra T minúscula, para que no haya esa confusión. Por último, tenemos lo que es la velocidad de onda, que no es otra cosa que la longitud de onda, que se mide en metros dividido para el periodo que se mide en hercios. Entonces, si la onda se mide en metros y el tiempo se mide en qué, este tiempo en que se mide ese periodo se mide en segundos, significa que la longitud de la velocidad de la onda se va a medir en metros sobre segundo, y esa es la unidad dada por el sistema internacional. ¿Sí? Esos son todos los elementos de la onda. Le vuelvo a repetir: el ciclo, el periodo, la cresta, el valle, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad. Para que ustedes comprendan esto del valle, cuando se van a Quito, si han escuchado de los valles de los Chillos. ¿Cuál es el valle de los Chillos? El lugar más bajo, donde no hace tanto frío en Quito, ¿verdad? Porque es un valle donde no llega la temperatura, el lugar más bajo. Entonces, así mismo en la longitud de la onda es el lugar más bajo del valle. Y la cresta vendría a ser el lugar más alto. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con lo que es los elementos de una onda. Vamos ahora ya prácticamente a concluir con una pequeña clasificación. En años anteriores yo he explicado de que existen diferentes tipos de clasificaciones de la onda, pero por el tiempo que ha sido un poco reducido en este año y por la experiencia, he creído conveniente la clasificación más fácil, que es por sus dimensiones. Entonces, la clasificación más básica de una onda es por las dimensiones. Las ondas por sus dimensiones pueden ser unidimensionales, que son de una dimensión, bidimensionales, que son de 2 dimensiones, y tridimensionales, como la onda electromagnética, de 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una onda unidimensional, cuando alguien estira un alambre y ese alambre empieza a vibrar, es una onda en una dimensión, que solo se propaga o bien por el eje X o bien por el eje Y. Tiene una sola dimensión. Entonces se forma una sola senoide. Luego tenemos las ondas bidimensionales. Yo como ejemplo les he puesto las ondas del agua, ¿sí? Cuando ustedes tiran una piedra en el agua, eso comienza a vibrar el agua y comienza a ser una onda. Esa onda tiene 2 ejes, el eje X y el eje Y de propagación. En ese caso la onda se propaga por X y Y hasta que llega al reposo, ¿sí? Que es la onda del agua. Y luego tenemos las ondas tridimensionales, como son ejemplos las ondas sonoras y las ondas luminosas. Yo he puesto como ejemplo un rayo, ¿sí? Porque esas se propagan en 3 ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Que en este caso, en el video que ustedes vieron, hacían referencia a que el eje X era la velocidad de la onda o la longitud de la onda, Y era el campo eléctrico,
y Z era el campo magnético y se formaba la onda tridimensional, que era una onda electromagnética. Y esa es la clasificación más básica. Ahora, la ecuación dada para poder encontrar en cualquier instante del tiempo la posición de la onda está dada por una ecuación que dice que la posición de la onda Y va a ser igual a la amplitud por el seno de una fase. Esta fase va a ser igual a una constante K, que va a ser en este caso los ciclos que tenga esta onda, multiplicado por la posición inicial menos la velocidad angular y por el tiempo. Esta posición inicial, que es X, viene a ser el número de ondas. ¿Cuántas ondas se propagan por este espacio? Y esta ecuación es cuando se propaga la onda de izquierda a derecha. Y cuando se propaga de derecha a izquierda, se cambia la función seno por una función coseno. Y la fase se invierte. Entonces, si se percatan aquí, la fase se invierte. Ahora la fórmula va a ser igual, que la posición va a ser igual a la amplitud por el coseno multiplicado por la velocidad angular por el tiempo menos la constante K, que es para encontrar el número de onda, multiplicado por el número de onda. Y toda esta posición se da en metros, porque en algún momento la onda va a estar a cierta altura o a cierta distancia. Entonces, esa es la clasificación más básica. El tema de la fórmula, no se preocupen, no hay ejercicios que resolver con esas fórmulas, sino que es para que tengan conocimiento cómo se calcula la posición de una onda unidimensional. Imagínense, de una dimensión. Ahora imagínense cómo es para encontrar una onda bidimensional o tridimensional. Entonces son conceptos muy complicados de estudiar, que se estudian prácticamente en la universidad, con lo que es electrostática y con lo que es física moderna y física cuántica. ¿Sí? Profesor, una preguntita. ¿Y la onda tridimensional, aparte de un ejemplo de rayo, cuál más podría ser? Las ondas sonoras también son ondas tridimensionales, los rayos X, los rayos gamma, todas aquellas que tengan una frecuencia de oscilación que estén fuera del espectro visible. ¿Se acuerdan que en el video había un espectro visible que era pequeñito, que estaba entre el rojo y el morado? Y los que estaban por encima del morado se llamaban ondas ultravioleta, porque estaban por encima del color violeta, y las que estaban a una baja frecuencia eran las infrarrojas, porque estaban por debajo del color rojo. ¿Sí? Y ahí en el video se explicaba los diferentes ejemplos que había. Por eso es que hablaban en el video de que los que se veían por la onda de rayos gamma, que es una onda que está por encima de las ondas ultravioletas, tenían poderes y salía Spider-Man, los hombres X. Pero eso en realidad es mentira. Si una persona se ve afectada por una onda tridimensional, en este caso una onda de rayos gamma, o de rayos beta o de rayos X, ¿qué es lo que les va a pasar? Va a tener consecuencias, se van a morir o van a tener hasta problemas en su cuerpo. Por ejemplo, las personas que se encargan de tomar rayos X para hacer esos rayos X que se utilizan en la medicina, ellos lo hacen detrás de una pared, porque si están constantemente, se ven afectados por estos rayos X, eso trae consecuencias, ¿sí? Trae consecuencias de verse afectado por una onda tridimensional, porque aunque no se la vea, se propagan por el espacio y tiene mayor cantidad energética que nuestro cuerpo va a absorber. Ustedes saben que nuestro cuerpo es un medio conductor. Incluso el microondas, que produce una onda para cocinar los alimentos, que los hace oscilar y moverse a nivel microscópico, a nivel celular, hace que se muevan cada uno de los átomos de los productos que nos vamos a ingerir. ¿Qué es lo que pasa? Los hace dilatarse, oscilarse, moverse y hacen que cambien su temperatura por el movimiento. Y por eso es que se calienta lo que está dentro del microondas. Entonces el microondas es otro ejemplo de una onda tridimensional, porque se mueve un espacio tridimensional y es producido por una onda electromagnética, ¿sí? Porque tiene eso dentro de una bobina y se necesita conectar a la energía eléctrica. Entonces todo ese tipo de objetos tienen ondas tridimensionales en sus interiores, ¿sí? Para que tengan como ejemplo en este caso de la señora Susan que me pregunta. Bueno, antes de concluir, les quiero dar un pequeño mensaje. Es cierto, porque yo tengo una tía que dice que ella está acostumbrada a utilizar la hornilla para calentar los alimentos, pero como se casó con un tío mío, mi tío está teniendo un problema de cáncer en el estómago, porque él solamente calienta las comidas en el microondas. Ya te voy a dar una respuesta de qué tan cierto es eso, verás. Pero primero quiero darte un pequeño mensaje y luego hacemos un intercambio de ideas.
Verán, antes que culmine la tutoría Intercambio por de el ideas. tiempo, verán, de mi parte yo quiero desearles a ustedes una feliz Navidad, que todos sus días sean felices, que su corazón sea una luz y que en esta Navidad sea toda alegría y brillante, llena de lo mejor de la vida y que pasen en el calor del hogar, el amor de la familia y en compañía de sus mejores amigos. Son los deseos gratos de su profesor de la asignatura, como ya saben, Carlos Hidrobo. Por favor, les recomiendo que la semana que viene entreguen y se dediquen a todas las asignaturas, mostrar las evidencias para que no tengan inconvenientes y pasen una Navidad y un próspero año nuevo, pasen tranquilos con su familia. Bueno, voy a dejar de compartir la diapositiva para ahorita intercambiar un poco de ideas. Profesor, disculpe, ¿y hasta qué día podemos entregar los deberes de la semana que viene? Al inicio de la sesión yo ya les había explicado que el tope máximo dado para todos, absolutamente todos los terceros de bachillerato del Ecuador, es la semana que viene, hasta el día sábado, a más tardar domingo 12 de la noche, es el plazo máximo que tienen ustedes para entregar todas las tareas de todas las asignaturas. Si no entregaron en ese plazo, lastimosamente así se vayan donde el director distrital Jonathan Jaya, se vayan donde la coordinadora zonal Magda Salazar, se vayan donde la ministra Montserrat Kremer, se vayan donde el presidente de la República Lenín Moreno. Es acuerdo ministerial que ese es el tope máximo que ustedes tienen para entregar. Y si no entregaron en esas fechas, pues no van a ser tomados en cuenta para el promedio ponderado para exonerarlos del examen de grado. Porque ustedes saben, sus tutores ya les han de haber explicado que todos los que alcancen el 6.66 en el promedio ponderado, pues se los exonerará del examen de grado. Y los que no alcancen esa nota, pues tendrán que hacer examen de grado. Incluso a algunos obligatoriamente les tocará hacer examen de grado y se quedarán a supletorio, se quedarán a remedial e incluso hasta perderán el año. Así que yo les recomiendo que la semana que viene le metan todo el ñeque posible y entreguen las evidencias en todas las asignaturas, porque ese es el tope para entregar sus evidencias al portafolio del segundo quimestre. ¿Sí? Profe, esta semana no hay tarea, ¿verdad? ¿O sí? Como ustedes se percataron, no hay absolutamente ninguna tarea. Es la última tutoría conmigo. De aquí ya nos veremos cuando sean profesionales o si les toca asesoría conmigo en el proyecto de grado. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me permite unas palabritas? Te escucho, Jimena, dime. Bueno, yo de mi parte quiero decirles a todos mis compañeros, pues no, que aunque no los he podido conocer, no, por esta pandemia, quisiera desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y en unión a su familia, que este año y los años que estén por venir estén llenos de mucha salud para todos ustedes, para mis docentes, para mis compañeros, pues. Y bueno, feliz Navidad para todos. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras y de mi parte un abrazo gigante para todos ustedes y siempre deseándoles lo mejor y que salgan adelante, ¿sí? Y que esto de la pandemia haya sido para bien, porque yo le veo las cosas positivas. Han aprendido a estudiar en una educación online y se están preparando para unos estudios superiores de la misma forma. Así que yo les veo muchos futuros, al menos para los que han decidido seguir este tipo de educación. Sí, de mi parte les deseo lo mejor para todos. ¿Alguien más que se quiera pronunciar? Y si no, para responder la pregunta que me hacía Susan del tío. Esto me puede regalar unos segunditos. Como dice la compañera, este año ha sido tan diferente para todos. Para mí esta modalidad de estudio no fue tan nueva. ¿Por qué? Porque mi esposo sigue en la Universidad de Loja. Entonces él estudia por medio de este, como se diría, medio, ¿no? Entonces él bastante aprendido bastante con él. Y para mí ha sido este bien positivo que yo tenía miedo de tocar una computadora. Y gracias a Dios ahora pues con esto que ha pasado, pues
Mi hijo que tiene 9 años me ha felicitado que ya no le pido favor de que cada uno tenga que poner un nombre, que todo momento, todo qué tengo que hacer y todas esas cosas. Ha sido bastante positivo. Y le doy gracias a Dios porque a pesar de lo que estamos viviendo, toda mi familia está con nosotros, aunque no tenemos ni recursos, pero sé que están en cada paso, en cada lugar que ellos encuentran, en cada ciudad que se encuentran, porque están todo lo que ellos quieren. Y agradecerles mucho a ustedes por todo, por estar ahí. Sí, sí, yo también me siento un poco triste de que ya no los voy a poder escuchar. Gracias por esto para me ha ayudado bastante y no saben cómo les agradezco tanto, les agradezco al colegio y agradezco a todos los profesores que me ayudaron con el granito de arena y a todos los compañeros que se conocen y que los que conozco por medio de este medio, de desearles una bonita Navidad. Que la Navidad no es una material, la Navidad es pasar en familia, así sea un caramelo que lo tengamos, compartido, con esa alegría con que disfrutamos, y ser agradecidos con Dios, con la vida. No es decir, ay, no tengo dinero para agradecer a Dios, o decir, de manera que yo digo agradecer a Dios, es que yo puedo preparo un ejemplo, chocolate, compro un pan y voy al hospital, a cualquier lugar donde yo encuentre personas que realmente necesitan. Mucho más que en hospitales, porque hay personas que realmente tienen familias así, una familia delicada de salud, y no tienen para tomar una agüita que les sale del estómago. Entonces esos lugares sí necesitan, y extraño lo que hicimos el año pasado. Los otros años que hemos hecho, que nos reuníamos en las novenas, que íbamos a compartir, y todas esas cosas. A cada uno de mis compañeros que han estado años conmigo, de corazón, así, infinito, los quiero mucho y los llevaré siempre en mi corazón, y que pasen bonito, un fuerte abrazo, por toda tu familia, Natalie, ya sabes. Así que gracias por este tiempo que me han regalado. A todos, una feliz Navidad y próspero año nuevo, de corazón que los deseo. Gracias, Estrellita, por tus palabras. De mi parte, ya sabes, un abrazo muy fraterno para todos ustedes que he tenido compartir prácticamente todos estos años, prácticamente 4, ya voy para el 5º año trabajando en el Colegio Vicente Maya, compartiendo con ustedes muchas experiencias que han sido positivas en la educación de adultos, que es uno de los nichos mejores que existe en la educación. Te escucho. Tengo que retirarme. No sea malito. Ya no hay problema, puedes retirarte nomás. Voy solamente a responder cualquier duda para los otros compañeros y responderle la pregunta de Susan y si alguien más quiere intervenir. Profe, muchas gracias. Te escucho, Natalie. Profe, ¿me puede regalar también unos minutitos? Te escucho, Natalie. Bueno, como ya lo habían dicho doña Estrellita y los demás compañeros, aunque pues no nos conocemos en persona, como usted también lo decía, profe, este año fue un año muy difícil, pero de todas formas yo siempre le vi el lado positivo a la nueva manera de estudio que nos tocó, porque a los que muchas veces no pudieron manejar una computadora, lo hicieron ahorita, aprendieron a manejar una computadora. Entonces, como les estaba diciendo, que no nos hemos conocido, pues de igual manera les deseo una feliz Navidad, un fuerte abrazo para todos, doña Estrellita, los compañeros que ya nos conocemos desde antes. Profe, a usted también muchas gracias porque de verdad que es un agradecimiento a ustedes porque
Sinceramente, ustedes, los profesores del Colegio Vicente Maya, han sido profesores muy pacientes, que han sabido educarnos, que han sabido enseñarnos de una manera que ningún profesor que yo he tenido lo ha hecho. Por eso yo les agradezco bastante, profe, especialmente a usted. Les deseo una feliz Navidad, un fuerte abrazo a todos, cuídense y que no nos olvidemos pues que aún estamos en un estado difícil con el virus y hay que cuidarnos, y nosotros al cuidarnos cuidamos a las personas que amamos. Muchas gracias, Natalie, por tus palabras. De mi parte, un abrazo muy fuerte para ti. Te agradezco muchísimo, la verdad me siento feliz y al mismo tiempo triste, porque ya no vamos a compartir un salón de clase, aunque sea virtual, pero de mi parte siempre lo mejor. Y rescatarnos, que no hay que olvidarnos que estamos en pandemia y de seguir con estas medidas de prevención y tratar de pasar en familia, pero no visitar al resto, tratar de pasar con la familia, con las de sus hogares, porque nadie se va a resentir, porque estamos previniendo la salud, estamos cuidando la salud de los demás. Voy a responder la pregunta de la señora Susan antes de su intervención, porque me imagino que quiere intervenir. Bueno, Susan, te escuchamos. Bueno, compañeros, yo les quería agradecer a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de conocerlos y más que todo a los profesores, como dijo Natalie. Yo no veía la oportunidad de terminar mis estudios, y el Colegio Vicente Maya y la nueva modalidad de internet pues me ha abierto mucho las puertas, y siempre que nos anda diciendo tienen que salir adelante ustedes, licenciados, siempre tienen que avanzar, tienen que ir a la universidad, no se estanquen, tienen que salir adelante. Y cada uno de los profesores, porque más que profesores, yo los he considerado una familia, porque hemos estado ahí en las buenas, en las malas, unos con caídas, bajadas, pero ahí. Y eso es lo más importante, y con la bendición de Dios. Así que yo les deseo una feliz Navidad para todos ustedes, con muchas bendiciones, con mucha salud y con mucho amor. Les agradezco mucho porque sabe que los quiero mucho y siempre estaré ahí. Y yo sé que siempre, para cualquier cosa, los profesores van a estar ahí porque somos una familia. Yo los considero una familia a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Y una linda y feliz Navidad para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga siempre. Muchas gracias, Susan, por tus palabras, como tú dices, ¿no? Y lo mencionas, es verdad, es nuestra segunda familia y la que más vamos a recordar a lo largo de nuestras vidas. Recuerden, al menos de la escuela tenemos pocos recuerdos, pero de lo que es el bachillerato y la educación superior, quienes accedan, más que todo el bachillerato, es donde uno se guardan los mayores recuerdos y las mayores vivencias a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Porque es nuestro segundo hogar, nuestra segunda familia. ¿Alguien más que quiere intervenir? Bueno, como veo que no quiere nadie más intervenir, voy a responder la duda que tenía Susan Moreira. Verás, el cáncer de estómago, como tú sabes, es una enfermedad que no tiene cura. El cáncer es una enfermedad que prácticamente, ¿cómo se podría decir? Digamos que todos los seres humanos tenemos un código genético escrito y que nuestro código genético, una línea fue mal escrita. Es como un programa cuando tiene errores, se cuelga y ya no sirve el programa, ¿verdad? Por más que lo intentes, te tocaría reiniciarlo para que el programa valiera. En los seres humanos pasa lo mismo. Puede ser que una de las consecuencias de consumir alimentos calentados en microondas tengan consecuencias a largo plazo, porque no son alimentos calentados por transferencia de calor. ¿Qué quiere decir transferencia de calor? Calentados por una hornilla, por el fuego, en donde existe una transferencia de calor y cambio de la temperatura. En este caso, en el microondas no pasa esta transferencia de calor, sino que aquí lo que pasa es otra cosa, que una onda electromagnética a nivel molecular hace que las moléculas de estas sustancias que ingerimos o comemos se comiencen a mover, y ese movimiento hace que cambie su temperatura. Entonces otro tipo de manera de calentar, y aunque lo sintamos caliente porque cambió su temperatura, no significa de que sean calentados por transferencia de calor, ¿sí? Entonces a largo plazo puede hacer que sí tengan unas consecuencias esto de comer con microondas, ¿sí? Aunque la FDA
todavía no existen estudios científicos que demuestren lo contrario. Sí puede tener sus consecuencias a largo plazo. Y tampoco hay un estudio que diga de que esto provoque el cáncer. Lo que yo sí te puedo decir que el cáncer es una enfermedad que es hereditaria y que eso le puede dar a cualquiera. Si cualquier persona en su código genético, a nivel genético, pudo tener algún error en su cadena de código, porque nosotros tenemos un código escrito en el ADN de cada uno de nosotros, y puede hacer que cualquiera de nosotros sufra de algún síntoma, alguna enfermedad. Por eso es que hay estudios en la actualidad que estudian el genoma humano, que tratan de escribir un código ADN donde no exista ninguna falla, que sea un código perfecto, para que la gente ya no vengan con ningún tipo de enfermedad, ni vengan con el cáncer. Es como esto del coronavirus. Es un virus que a nivel de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que daña? Daña las células, ¿no es cierto? Daña las células y todavía no se ha encontrado una cura. Lo que se ha encontrado es una vacuna que no es otra cosa que un virus modificado, o sea que tiene menos carga viral, para que nuestro organismo produzca los anticuerpos necesarios para combatir esta amenaza a nivel celular. Imagínate que se pudiera hacer una vacuna contra el cáncer. ¿Quién no comprara la vacuna contra el cáncer? Entonces, consumir alimentos no puede producir cáncer porque todavía no existe un estudio científico. Puede ser una de las causas que inciten a que pase esto. Por ejemplo, te pongo un caso. Hay personas que no beben y tienen cirrosis al hígado, sufren de hepatitis, ¿no es cierto?, al hígado. Y hay personas vueltas que también les da hepatitis porque les gusta el trago y son borrachosos, ¿no es cierto?, y también les da cirrosis al hígado, ¿sí? Entonces, el hecho de que tomen no significa que con eso ya les va a dar hepatitis, pero puede ser una causa, pero no es la causa concreta o la causa total para que les dé esa cirrosis. Porque puede ser que aparte de tomar mucho alcohol y ser borrachosos, coman demasiado, coman muchas grasas, mala alimentación, no hagan deporte, se encuentren en una vida sedentaria. Entonces, puede ser una de las causas, pero no es la causa total para que se produzca esta enfermedad. Lo que yo sí recomendara es de que ya no utilicen el microondas para calentar o cambiar la temperatura de nuestros alimentos todos los días. Se lo puede utilizar de repente una vez o una vez cada 15 días para cosas pequeñas, cosas así ya por necesidad. Pero siempre recurran a la cocina de inducción o a la cocina de gas para calentar o cocinar nuestros alimentos, ¿sí? Porque el microondas no está hecho para la cocina, está hecho solamente para dar solución en un instante, pero no para utilizarlo todos los días para hacer las 3 comidas, porque eso puede tener muchas consecuencias en nuestro organismo. Y en algún momento el microondas se puede dañar el timer y esa onda electromagnética salir y causarles consecuencias severas. Ya vieron cuando vimos el espectro electromagnético, que una onda cuando estaba por encima de los rayos infrarrojos o los rayos ultravioleta causaba consecuencias en el organismo humano. Entonces ya está explicado, ¿no?, la pregunta que tenía Susan. ¿Alguien más que quiere intervenir? O si no, ya por dar por terminada esta sesión número 24. Sí, licenciado, aclaró mis dudas. Gracias, muy amable. No voy a morir en la ignorancia. Pero pensaba que ya no nos comentamos la otra semana con usted. Pueden, me invitan nomás. Ustedes saben que siempre tengo la predisposición para atenderlos. Solo me sigo insistiendo porque esta semana que viene, saben, vamos a estar a full. Son 185 bachilleres, los que asistían a clases online, los que escribían por WhatsApp, incluso hasta los que yo ya creía desertores, desaparecidos, muertos, han de revivir la semana que viene. Entonces la agenda va a estar a full la semana que viene. Ya me bombardearon con WhatsApp, que les ayude, Traten ustedes de ayudarles, hagan lo más posible. Dejen a veces el egoísmo a un lado y denles la mano, ¿sí? Al menos en este tiempo hay que darles las manos a todos. Créanme, yo incluso le he dicho a muchos estudiantes, preséntenme 3 evidencias mínimas, yo les pongo más que sea la nota básica para que ustedes puedan continuar con sus estudios. Porque créanme que el proyecto de grado prácticamente, aunque supuestamente es fácil, para ustedes va a ser difícil por los lineamientos y las directrices que tienen. Ustedes han desarrollado ciertas competencias o ciertas destrezas, pero el tiempo yo creo que es muy corto, de 4 semanas para elaborar un trabajo de investigación, como es un trabajo de grado, que debe tener calidez, calidad y pertinencia. Y espero que les toque un buen asesor que les ayude a culminar estos proyectos de grado.
Usted sabe, profe, que yo de todo corazón yo ayudo a mis compañeros a tratar de vivir desde que hay ayuda. Cuando yo puedo, ayudo y todo. No hay problema. Bueno, compartan un poquito, chao, entonces, profe. Ya. ¿Me ayudan activando las cámaras para hacer una captura de la sesión de hoy día, ya? Estoy con los ojos rojos, profe. Soy la más llorona de la clase. No te preocupes, yo también me voy a noche a ponerme a llorar también. De mi parte, muchas gracias, gracias totales con todos ustedes. Espero que no se queden ahí y que sigan adelante. Todos los compañeros a ver si matamos un chanchito y nos reunimos con los profesores. Ojalá Dios quiera haya la oportunidad. Ojalá Dios quiera, siempre tratar de buscar lo mejor posible. Es lo último que se pierde. Ajá. No, yo pienso que si ustedes utilizan todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, las mascarillas, sí se puede tratar de asistir a un lugar donde no existan muchas personas, un lugar bien espacioso, donde esté el aire para evitar, ¿no?, cualquier problema. Por ejemplo, los docentes, como vieron hoy día en Facebook, publiqué, hicieron una novena del niño Vicentino, con todas las normas de bioseguridad, y buscando el distanciamiento, ¿no? Y se dio, y gracias a Dios no ha habido contagios ni problemas mayores. Espero que lo mismo pase ahora en este nuevo periodo lectivo que viene, y ya nos obligan a los docentes a asistir. Vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para que ustedes salgan adelante y poderlos ver en un futuro siendo profesionales, ¿no? De mi parte, gracias totales, feliz Navidad y feliz año. Chao, chao. Cuídense.